días. Mi nombre es Elizardo Sánchez y soy el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y he venido directamente desde Cuba a propósito del examen periódico universal sobre nuestro país. Elizardo Sánchez Santa Cruz es el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y ha venido aquí a... Sorry. Elizardo Sánchez Santa Cruz is the president of the Cuban Commission of Human Rights and National Reconciliation, and he is present in Geneva at the time of the EPU, UPR, Universal Periodic Review. My name is Eduardo Perez. I will be translating to English, and I am the Executive Director of the International Platform for Human Rights in Cuba, of which Elizardo is a board member, and also Elela Larrinaga, who presides the Cuban Observatory for Human Rights based in Madrid, and she will translate, if necessary, to French. Muy bien. Como saben, Cuba es un país pequeñito, sobre el cual no hay noticias espectaculares con frecuencia en comparación con lo que ocurre en otros países que llaman mucho más la atención. Cuba is a small country, and we don't produce spectacular news in comparison to today's world news. Lo único que es un pequeño país que lleva 54 años bajo un régimen totalitario que para nada piensa hacer reformas que signifiquen un mejoramiento en materia de derechos humanos. Particularly though Cuba is a country that has been 54 years under totalitarian regime, a regime that doesn't give still indications that is going to change for the respect of human rights. En el 2009 tuvo lugar otro examen, un primer examen periódico sobre Cuba y el gobierno prometió hacer algunos cambios en sus políticas y esta es la fecha, o sea, 5 años después, ¿no? 4 años después, en que realmente no ha habido ningún cambio y la situación de derechos civiles y políticos ha empeorado. There was a review by the Human Rights Commission at that time in 2009 regarding Cuba, but the recommendations that the Commission put forward at that time had not been complied by the Cuban government as of yet. El gobierno de Cuba, que se estructuró copiando el antiguo modelo soviético, pues es esencialmente represivo y tiene una gran capacidad de intimidación por motivos puramente ideológicos. Yeah, the Cuban government, which was structured based on the USSR, it's a copy of the USSR repressive model. Y es un hecho que el gobierno ejerce esa gran capacidad de intimidación prácticamente sobre cada ciudadano. And it's a fact that the Cuban government exercises strong pressure on the common citizen. En el tema de Cuba existe una especie de doble estándar, porque bueno, mucha gente, sobre todo en América Latina y también en países de África, dicen que bueno, en Cuba no hay problemas de derechos humanos y que el gobierno de Cuba es un ejemplo para el mundo en cuanto al respeto de los derechos de la persona humana. Yeah, in the case of Cuba, it's a double standard because some countries, some countries understand or misunderstand that Cuba has no problem with human rights. Y bueno, aquellos como yo que venimos de la Cuba profunda, de la Cuba real, por aquí hay otro de mis colegas que
también estuvo conmigo en prisión durante años, podemos asegurar que Cuba tiene la peor situación en todo el hemisferio occidental, sobre todo en materia de derechos civiles y políticos. Lizardo says he comes from the guts of the Cuban country, the inside of the country, and he's a witness that Cuba has the worst condition of human rights of Latin America. And here present is Alejandro González Raga, who was in jail he was present, who is a witness of that. He was in jail for over 7 years. Es cierto que en Cuba hay escuelas para todos los niños y cuando alguien enferma puede ir a un médico, aunque estos servicios se han deteriorado dramáticamente en los últimos años. It's a fact that Cuba offers education for every child and also health services. However, he points that these services have been severely deteriorated in the last years. Pero como ustedes saben, esto es propio de los modelos totalitarios. Se ofrecen determinados servicios básicos y luego esto lo utilizan para alimentar sus poderosas maquinarias de propaganda. This is typically of this kind of regime in which they offer these services, but they are an excuse to control the population in civil and political rights. Esos servicios básicos de educación y asistencia médica elemental, por lo menos, era algo propio de todos los regímenes bajo el bloque soviético, y hoy día sucede lo mismo, por ejemplo, en Corea del Norte. This system was typical of the USSR and presently of North Korea, in which these basic needs are offered, but the civil and political rights are not offered at all. O sea, los modelos como el régimen soviético y todo el bloque soviético. The USSR and the Soviet bloc. Pero ¿qué exigen a cambio a nuestros pueblos? Pues nada menos que un precio casi impagable, cual es la renuncia a todos nuestros derechos civiles y políticos. The reverse of the coin is that based on those social and educational and health services, there is a deep price to pay by the population. Y en este punto, sin duda, tenemos, como les decía antes, la peor situación en todo el hemisferio occidental. And under these circumstances, we have the worst conditions in the Western Hemisphere. Al cabo de 54 años, el pueblo de Cuba poco a poco se va poniendo de pie y ahora mismo existe un movimiento opositor notable que se está uniendo rápidamente. After 54 years, the Cuban population is standing up against this totalitarian regime. And as of recently, there is a big push for a united front among the different human rights activists and pro-democratic movements in Cuba. Hablando de noticias recientes, debo decir que ahora mismo estamos aquí reunidos, alrededor de 60 pacíficos disidentes están participando en una huelga de hambre en protesta por detenciones arbitrarias a otros colegas del movimiento pro democracia. At this very moment, there is over 60 human rights activists in hunger strike in Cuba in protest for the arbitrary detention of one of their members. One principal person that is in hunger right is the leader of the principal opposition and human rights activist, which is a director into our platform, international platform. Y para terminar, porque naturalmente tengo muchas cosas que contar, pues llevo 45 años en la resistencia no violenta frente al régimen totalitario.
he has many things to talk about because he has been active for 45 years in the human rights defense in Cuba. La resistencia no violenta and the non-violent resistance to the lack of respect for human rights in Cuba. Y antes de pasar a sus preguntas que me ayudarán a dar coherencia a mi intervención, debo decirles que últimamente, en los últimos años, al interior del movimiento de derechos humanos en Cuba, nos preocupa mucho que el gobierno actual, bueno, un gobierno de 54 años, que habla a nombre del pueblo de Cuba, desempeña un papel de liderazgo mundial para que la causa de derechos humanos no progrese en el mundo, y para ello el gobierno de Cuba se asocia a los peores gobiernos del planeta en cuanto a violación de los derechos fundamentales. It is unfortunate that the present regime in Cuba is associated with the worst violators of human rights presently in the world, and this is something very sad. Y lo hace para bloquear que se aprueben resoluciones que ayuden al avance del movimiento de derechos humanos, y estos regímenes, estamos hablando de gobiernos como el de Irán, Siria, etcétera, se protegen el uno al otro. They bunch together with these rogue states in order to prevent that the human rights movement prevails in the world, and they bunch together to block any measure that will favor an improvement of human rights in the world. Thank you very much. Thank you very much. He's open for questions now. Dos preguntas. ¿Qué espera usted del examen de hoy? Of today's the proceso. Esa es la primera. Y la segunda, si puede elaborar un poco sobre lo último que ha dicho, de que se asocia, o sea, es una manera de detener el progreso de derechos humanos en el mundo, el liderazgo que tiene Cuba y la unión que hace con Corea del Norte, con Irán, con países como Siria. Yeah, if you can translate. I'm sorry. The newspaper woman is asking or desires to expand on his statement that these rogue states, in which way they're blocking the progress of human rights, and also the first question was what was he expecting to come out of the UPR. No esperamos mucho del examen periódico universal, porque no podemos esperar casi nada del gobierno de Cuba. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, las ONGs internacionales de derechos humanos, pues están a favor de que mejoren las cosas en mi país, pero el gobierno de Cuba hoy por hoy es el principal obstáculo para que tenga lugar un mejoramiento en la situación de derechos civiles y políticos en Cuba. He doesn't have high expectancies towards the UPR, although he acknowledges that there is a strong participation by the ONG. Cuba is a member of the Council state, and they're not moving in that direction, in his opinion. De hecho, hicimos un informe de 5 páginas, que es lo exigido para el UPR, pero a sabiendas de que el gobierno no va a responder positivamente, por lo menos en los próximos años. En algún momento habrá de responder bien, o sea, habrá de responder positivamente cuando se produzca algo que al parecer es inevitable en Cuba, cuál es un cambio de gobierno. Yeah, the Cuban Human Rights Commission has made a complete report on the conditions in Cuba, but he doesn't expect big changes until there is a regime change in Cuba, regime or a system change in Cuba.
La comisión nuestra trabaja solamente en el campo de derechos humanos. No tenemos una agenda política y el gobierno de Cuba lo sabe. The Cuban Human Rights Commission doesn't have a political agenda. It concentrates on the human rights issues. And the Cuban government knows about that. No nos metemos en temas políticos, pero la política sí se mete con nosotros porque nos agreden desde el nivel político del gobierno. We don't go into the political issues, but politics gets into the issues of human rights. Durante años y ahora mismo hemos exhortado al gobierno de Cuba para que haga reformas verdaderas, pero no hemos logrado ningún resultado positivo. We have encouraged the Cuban government to improve the human rights, but until now he has not seen a practical change toward that, in that direction. En cuanto al liderazgo negativo en la esfera internacional, que es algo que nos está preocupando mucho al interior de Cuba. Regarding the negative leadership, that is of great concern inside the human activist and pro-democratic movement in Cuba. Es para nosotros visible e inquietante que el gobierno de Cuba, actuando a nombre de nuestro país, pero sin un mandato del pueblo de Cuba, pues vota en favor de las peores causas y con los gobiernos que tienen los peores récords en materia de derechos humanos. It is visible for the people inside Cuba that although the Cuban government speaks on behalf of the Cuban population, there is no improvement in the situation inside Cuba. Estoy seguro, como defensor de derechos humanos, que esa situación cambiará en un plazo no muy largo. His belief is that the situation, though, is going to change in not too long a distant future. Y porque va a cambiar la situación en Cuba y entonces Cuba dejará de ser un baluarte para las peores causas a nivel mundial en cuanto a derechos humanos. Because he believes that things in Cuba will change and it will not again be a negative leader against human rights in the world. Al cabo de 54 años gobernando una sola persona o dos personas que son como dos caras de una misma moneda, es obvio que se acerca una fase de cambios profundos en nuestro país. The fact that Cuba is led by the two brothers and they're in old age indicates that the situation of their leadership, genetically at least, he didn't say it, but because of his age, it will change. Y para terminar mi respuesta a la periodista de Notimex, para nosotros es triste ver al gobierno de la isla, al actual gobierno, haciendo lo que hace en materia de derechos humanos, porque Cuba, la República de Cuba, fue, junto con las delegaciones de Francia y Estados Unidos, los tres países que más impulsaron en favor de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48. He's very sorry that Cuba, who was founder of the human rights movement, the Declaration in the late 40s, along with the United States and France, it's in this situation that he wished, and he's in a sense a little ashamed that the country of Cuba has fallen into this category. Agnès Pedrero, Agence France Presse. Voy a hablar en castellano. Dos preguntas también. Al principio ha hablado de una deterioración de la situación de los derechos humanos y me gustaría que pueden dar elementos concretos para entender exactamente qué es lo que más se ha deteriorado. Debe decirlo en inglés para ellos. Y la segunda pregunta, saber qué cifras manejan cuando se refiere a los presos políticos en Cuba. The newspaper woman from Agencia France Presse le pide a Elizardo que ask Elizardo to
to give provide some evidence that there is a deterioration of the human rights condition in Cuba. The first question. Bueno, es parte de nuestro trabajo observar la situación de derechos humanos cada día. Y hay que decir que el gobierno ha modificado sus procedimientos de represión política. The Cuban Commission monitors the human rights violations in Cuba, and he has to say that the technique that the Cuban regime follows has slightly changed. Hasta hace digamos, unos 10 años, la represión política se basaba en largas condenas de prisión y ahora utilizan un tipo de represión de bajo perfil. Until last year, the repression was in the form of very long sentences, 15, 20, 25 years, while now they have changed the technique, la técnica, for short detentions, often but short detentions. Creo que hay un informe que se ha distribuido, hay una tabla que aparece en alguna página, un número de detenciones hasta la fecha en que se hizo el informe, que fue el mes de octubre. De la comisión. Sí, sí. The commission has, they publish every month, but in this paper he has data regarding that respect. Exactly, page number. Sí, page number 6. Es visible que ha habido un aumento neto por la cantidad de detenciones por motivos políticos cada año desde el 2010. It is evident from this report that there have been an increase in arbitrary detentions in Cuba, as the page 6 of this report indicates. Y además se puede hablar de que hay un deterioro en la situación general de derechos humanos por acumulación, es decir, al cabo de 54 años de abusos, pues la cantidad de víctimas es muy grande, tanto víctimas directas como víctimas colaterales, y la situación de las personas al interior de la sociedad tiende también a deteriorarse en el aspecto de la economía y de la cultura. It is evident after 54 years that these violations have accumulated, and they have deteriorated. Tanto en cuanto al nivel de vida como in detentions, but also regarding the quality of life. Porque suele subrayarse la represión política en mi país, o sea, por parte de los informadores internacionales, pero a nosotros nos preocupa mucho la represión contra toda la sociedad, que también existe y es creciente en Cuba ahora mismo. Sí. In addition to the report he makes, he wants to point out that the population is feeling the repression, and the attitude of the government to suppress any manifestation. Al tiempo que el gobierno dejó a un lado o dejó de emplear las largas condenas de prisión, como resultado de no aplicar largas condenas de prisión, el número total de presos políticos ha disminuido en los últimos años. Como resultado del cambio de política represiva. As a result of this change of technique by the government in repression. El número total de presos políticos ha disminuido en los últimos años. As a result of that, the number of political prisoners has mathematically been reduced. Pero en el último año se ha duplicado el total de presos por motivos políticos. But in the last year, in 2012,
the number of repression and detentions have doubled. de condenados, de encarcelados. Condemned. Sí, sí. Not only detention, but condemnation. Pasó Imprisonment. Pasó de 45 en abril del año pasado a más de 90, a unos 92 ahora en este momento. Yeah, regarding imprisonments, it has doubled from 45 to 90. Y esto no se debe a que los gobernantes sean, aunque tienen la responsabilidad política de lo que sucede en Cuba, pero no se debe a que ellos sean especialmente malvados. Sí. This is not due that they are intrinsically cruel, Sino a que el modelo totalitario es esencialmente represivo, carcelario e intimidatorio. it is because of the totalitarian system is this way. Carcelario, represivo Imprisonment e and repressive intimidatorio. and intimidating. Por eso es que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos exhortamos al gobierno a que introduzca reformas para que el modelo de Estado sea cambiado, sea modernizado. This is why the Cuban Commission, calls upon the government to change the system so that the state will become more modern. Modernizado. Sí, sí. Just two clarifications. You said imprisonment had doubled from 45 to 90. Is that a monthly figure? You didn't. For April only. So. And imprisonment is not detention. Is detention sometimes is 24 hours and 40 hours. Imprisonment is that he has to stay in jail. Por varios días This is o varias semanas. the monthly. Days and a month. Sorry. So this was the figure for April April. 11 to April 12th. Oh, I see. Okay. So. Not 13. That's okay. 45 to 90, he said. Yeah. From April 2011. No, from 2011 to 2012. Okay. But actually, 12. La comparación es entre el 2011 y el 2012. Okay. ¿y no tienen de ahora? We have the data for Polish for April. Para abril. Todavía no. Debe publicarse en La Habana hoy, It should be published today. Uh-huh. pero la En cifra Habana. estaría entre 350 y 380. The figure should be between 350 and 380 for April, but he says that his people in Cuba will publish it probably today. Todas ellas son las más altas en toda América Latina por motivos políticos. And those numbers are the highest for political reasons in Latin America. Todas estas son las short detentions. A Sí. estas nos estamos refiriendo. Sí. Ok. Short detention. And then if I could just follow up on something you said early on about at the moment there are 60 activists on hunger Over 60. strike. Over 60. In protest against the arbitrary detention. I didn't catch the name of the person. Of what? And ¿Cuál also- fue el preso por el cual se fueron a la huelga? Lozada. Enrique Lozada. Enrique Lozada was the gentleman who was in prison and not even charged. And he's a member of the Patriotic Union of Cuba, and La principal organización opositora. which is a principal opposition party in Cuba. And José Daniel Ferrer is the leader of that group. He's also a member of our directory. And he went into hunger strike, but he was followed by over 60 of his members. So right now, it's 62. It's slightly over 60 right now. And Enrique Lozada has been sentenced already? No. Or he's in jail? And for, Without charges. without charges, Without and charges. you don't know for how long? Más de un mes. Elizardo emphasizes, and I said 6 months, but he says there are some people that they have been over a year in jail and they have not been accused or processed in the tribunals. We're talking about
dissidents, political dissidents. Disidentes políticos, pero activistas también de derechos humanos. Sí, también, claro. And activists of human Right. rights. But the 60 activists on hunger strikes are not, they're not in prison, they're just doing this on their own. They are outside. They are not in jail. They are not in detention. I have a more global question. Knowing that Cuba and United States are in antagonist opposition, often when there is political activists of Cuba, there is always a suspicion that they will be recuperated by the states, which also happened. So then it makes a confusion about how to talk about human rights questions about Cuba, which, for example, would be very different with North Korea, because North Korea is closed, and it's clear that the human rights, there is clear human rights violations. Cuba is a touristic country, open, and it's much more difficult. When you said the state, that the United States, that they can claim the Cubans out of jail? No, I mean, often it is viewed from Europe, for example, that Cuban opponents are just manipulated by the United States. So my question is, are the real human rights organizations aware of that, and how do they do to go against this image? Sí, realmente es complicado. It's complicated. La comisión nuestra es completamente independiente y trabajamos solo en el campo de derechos humanos, pero el gobierno mantiene una campaña permanente para tratar de desacreditarnos como activistas de derechos humanos. It's complicated, but the Cuban Human Rights Commission and National Reconciliation is strictly on human rights, and does an endeavor in that situation in which you're doing. No, pero el gobierno de Cuba mantiene una campaña permanente dentro del país y hacia el exterior. There's a permanent campaign by the government inside and outside to make these accusations. Hay un tema muy sensible que es este mismo de las relaciones, de las malas relaciones bilaterales entre los gobiernos de Washington y La Habana. This is a very sensitive area regarding the antagonistic position that you presented between Cuba and the United States. Conflicting position. Sí. La comisión nuestra, que es pequeñita, apenas somos 10 personas en toda la isla, aunque hay centenares de voluntarios que nos ayudan. Our Cuban Commission on Human Rights, although the core is 10 members, they have a lot of people who collaborate with them. But the commission is a small organization. Hace más de 25 años que definimos nuestra posición en contra de las sanciones económicas unilaterales del gobierno de Washington contra el gobierno de Cuba. The Cuban Rights Commission over 25 years have not agreed on the U.S. embargo over Cuba. Lo hemos dicho públicamente, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la causa primera de la pobreza y la desesperanza de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba no se debe a las sanciones unilaterales de Washington. The Cuban Human Rights Commission has said it publicly and open. However, the situation in Cuba, in the belief of the Cuban human rights, is not due to that situation of the embargo. En una palabra, insistimos en que a pesar de las malas relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, el gobierno de los hermanos Castro puede mejorar significativamente la situación de derechos humanos en Cuba. Despite that controversy between the United States and Cuba, it's the belief of the Commission that the Cuban government can improve the human rights situation in Cuba.
Desde nuestro punto de vista, este tema de las malas relaciones bilaterales y la hostilidad política de Washington la utiliza muy bien el gobierno de Cuba como coartada para justificar sus abusos y su total fracaso económico. ¿Cómo se dice coartada? Alibi. Yes, in spite of this situation between controversy between Cuba and the United States, it is in his belief that Cuba uses as an alibi to cover up their violations of human rights. Y un breve comentario. Cuba no es una sociedad abierta, al contrario, es una sociedad cerrada. Justamente en el tema de derechos humanos no es conveniente hacer comparaciones entre un país y otro. He believes that Cuba is not an open society, that is a closed society. And no es conveniente hacer it's not comparaciones convenient to make comparisons entre un país y otro en materia de derechos one humanos. country and other, because Cuba is a particular case. Porque la situación en Corea del Norte es extremadamente difícil. Because the situation in North Korea is extremely difficult. Pero el régimen de los Castro mantiene a Cuba como un país cerrado porque no permite, por ejemplo, la visita, las misiones de cooperación de la Cruz Roja Internacional. ¿Lo puedes decir? Sí. Cuba has a closed society because it doesn't allow the missions of the Red Cross. No permiten tampoco la visita de ONGs de derechos humanos o de expertos de las Naciones Unidas. It doesn't allow NGOs or experts from the United Nations in human rights and other aspects. Y tienen una enorme lista negra de periodistas que trabajan en todo el mundo. And it has an enormous blacklist of newspapermen that they don't allow in the country. Si piden ser acreditados en Cuba, esto se les puede conceder o no, si están o no en la lista negra. And when they request to enter Cuba, it depends whether they are in the blacklist or not. If they are in the blacklist, they are not allowed to enter. Los colegas de ustedes, acreditados en La Habana, están sometidos a una vigilancia las 24 horas del día por parte de la policía política secreta. The international press is very closely monitored by the Cuban repressive system. Al igual que también nosotros somos vigilados. Same time as human rights activists are very closely watched. Porque estamos hablando de que en Cuba existe, y yo vengo de allí dentro. O sea, no ha He venido. says that in Cuba this situation exists, and he's coming from inside the society, and he's presenting a vivid, evidence. Estamos hablando de que en Cuba rige un estado absolutamente policial. Cuba has a strictly, absolutely police state. El gobierno ejerce el poder a través de los servicios de policía secreta. They exercise the power through the security organization they have. Desde ayer, por lo menos, tengo señales creíbles de que están vigilando que esta rueda de prensa iba a tener lugar. Since yesterday, he has evidence that the Cuban officials here have been monitoring this very conference very closely. Ellos son poderosos dentro de Cuba, pero también al exterior. They are very powerful inside Cuba, but they have also their tentacles outside Cuba. Por ejemplo, el gobierno de Francia no tiene un aparato de espionaje dentro de Cuba. Eso es visible para nosotros. For example, he gives the example of the country of France, in which they don't have a visible security system inside Cuba. Y ningún otro país democrático hace esto dentro de nuestro país. And no other occidental or democratic country has this inside Cuba. Pero el gobierno de Cuba tiene
poderosas estructuras de espionaje casi en cada país del mundo. But the Cuban regime has powerful security forces in action outside the Cuban territory. Y esto constituye un verdadero abuso. And this constitutes an abuse on other societies because they are... Sí, sí, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Saco, trabajo para la agencia EFE. Yo quisiera hacer dos cortas preguntas solo para aclarar. Cuando usted habla de detenciones de corto plazo, short term arrests, ¿de cuántos días estamos hablando? ¿O semanas? ¿Qué es el caso? Sí. Específica. A veces puede durar varias horas, varios días o varias semanas, pero sin cargos. Okay. It could be a few hours. ¿Cuál es la fuente de los números que ustedes mencionan como estos arrestos? Nuestros propios observadores, defensores territoriales, así como centenares de voluntarios que hemos logrado organizar a lo largo de 25 años de trabajo. The very observers of the Cuban Commission on Human Rights, plus volunteer members that provide information to the Cuban Commission. Gracias. Ahí la pregunta, resulta paradójico que un régimen como el que usted está describiendo permita que oponentes salgan y al exterior y digan lo que usted está diciendo, por ejemplo. ¿Cuál cree que es el impacto que estas giras de diversos oponentes al régimen cubano están haciendo en diversos países? ¿Cuál es el impacto que tiene esto para Cuba? ¿Y usted podrá regresar a Cuba? Y si regresa, ¿usted tiene miedo de represalias? ¿De sufrir represalias? The EFE representative is asking and saying that she believes it's a paradox that the Cuban government is allowing the activists, human rights activists and pro-democratic movement internal opposition to travel outside. And at the same time, she's asking whether Elizardo Sánchez is afraid of coming back to Cuba. Es casi elocuente, o sea, es muy visible que el gobierno ha hecho un cálculo de costo-beneficio al permitir que nosotros salgamos al exterior con derecho a regresar. It is quite evident and factual that the government has made this move to project that they are letting these gentlemen and women to leave with the intention to return. Yo hago el número 19 de los disidentes que a los que se nos ha autorizado a viajar desde el mes de enero a la fecha. He makes the number 19th of the activists and opposition leaders that have been allowed to leave Cuba recently. Varias decenas más saldrán en las próximas semanas. A few dozen others will be allowed to leave in the next weeks. Y es que el régimen ha abierto la jaula y las palomas hemos salido a volar. The bird cage has been opened and the pigeons have flown out. Creo que todos vamos a regresar otra vez a la jaula. He thinks most of them or all of them are going to return to the cage. Y el cálculo de costo-beneficio es muy fácil para un gobierno tan antiguo. And the evaluation of cost-benefit, it is easy for a government with such an experience, so many years in power. Ellos saben que todos vamos a tratar de decir nuestro testimonio acerca de lo que ocurre en Cuba, pero lo diremos en el exterior. Prácticamente nadie nos va a escuchar dentro de Cuba. Yes, they have calculated that there will be freedom of expression by these people outside of Cuba, but their voices will not be reproduced inside Cuba. Porque el gobierno de Cuba es el dueño de todos los periódicos, de todas las emisoras de radio y televisión, de todas las imprentas y de todos los demás medios de comunicación, aparte de que en Cuba no está permitido el acceso a internet para la población ni a la televisión internacional. They control all means of communication, radio and newspaper and so forth.
Y demás, eh, Internet. And the internet too. como tampoco a And TV la and televisión internet. internacional. International and local TV and internet. Internet is not Además, nosotros reclamamos, o sea, nuestra Comisión de Derechos Humanos reclama que el gobierno respete la libertad de movimiento de todos los cubanos. The Cuban Commission requests that the freedom of movement it should apply to all Cubans, not only to a few. Y sucede que algunos cubanos que están en la isla y son opositores, a algunos de ellos no les permiten viajar al extranjero. And they have been selective in allowing certain Cubans to leave and others not to leave. Y decenas de miles de cubanos que viven en nuestra propia diáspora, compuesta por más de 1 millón de cubanos, tampoco pueden ir a la isla porque el gobierno no les permite. And tens of thousands of Cubans, which are no longer living inside Cuba, they are in exile, they are not allowed to return Porque están en una lista negra. because they're in a blacklist. Pero algo más inaceptable, la Constitución de Cuba establece el derecho de los cubanos a viajar libremente por el país. Something that is even worse is the Cuban Constitution allows freedom of movement inside the island. Y es el caso que entre 30.000 y 40.000, entre 30.000 y 35.000 cubanos han sido detenidos en el occidente del país y deportados hacia el oriente. De 30 a 35. But it is a fact that 30 to 35,000 Cubans coming from the Oriental provinces, Yeah. more de la Oriental provinces, have been returned to the Oriental provinces. They have been not allowed to the Occidental provinces Under arrest. under arrest. El gobierno dice que trata de controlar el crecimiento de la población en la capital. The government excuse is that they're trying to control that the population in the capital, in Havana, doesn't grow too much. Pero este derecho está definido en la Constitución de la República. But this right is embedded in the country constitution. The Para freedom of- aplicar esta política discriminatoria se basan en un decreto que firmó el comandante Fidel Castro en 1997. To justify this, they have a resolution by President Castro, Fidel Castro, a handwritten resolution for this to be allowed to happen, to the detentions of people going from the Oriental provinces to the Occidental provinces. Un decreto fue. Decree, I'm sorry, it's a decree that the Eh, President signed. Y como ustedes saben, un decreto del gobierno no puede cambiar un principio constitucional en ningún país. It is accepted worldwide that the decree cannot violate the Constitution. En términos de saldo, nos preocupa mucho que el gobierno de Cuba no acepta las normas internacionales de convivencia en materia de derechos humanos. In summary, the Cuban government doesn't respect the universal rights and human rights. Pero nos preocupa más que el gobierno de Cuba viola las propias leyes nacionales constantemente. But even more, the Cuban government violates its own laws. En cuanto a la pregunta de ella sobre si tengo miedo, Regarding the question by the lady regarding whether he's afraid, debo decir que sí tengo miedo. he must reply that yes, he's afraid. Hace casi 50 años que vivo con miedo en mi país. For 50 years, he has lived with fear by staying in Cuba. Lo que explica que los defensores de derechos humanos estemos actuando en Cuba y cada día somos más, What explains that the human rights activists are every day more in numbers in Cuba. es que estamos actuando a pesar del miedo que sentimos. The good thing is that they're active in spite of the fear they have for repression. Dice, no, Gracias. no, is enough. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you Muchas very much. gracias. Thank you very much. And from here we Quiero have utilizar esa- traveling
De aquí a qué lugar vas. Londres. Sí, debo ir a Bruselas, pero el objetivo principal es asistente. Explícale a ella. Sí. ¿Ella entiende español? Sí. Sí, ya me di cuenta que sí entiende. El objetivo principal es asistir al 38º Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que está por ahí, que va a ser en Estambul. So our principal goal is to go to Istanbul. Pero ahora, desde Ginebra, El 38º de la FIDH. Federación Internacional de Derechos Humanos. Pero ahora, mañana viajo a Madrid. But tomorrow he's going to Madrid. Sí, luego Más tarde. llegué a Madrid el día 22. He arrived Y ese mismo 22nd día in Madrid. me recibieron los expresidentes Aznar y al día, él, y al día siguiente Felipe González, que es mi amigo. We had meetings with former President Aznar and Felipe González of different parties. Después del Congreso en Estambul, será en junio, porque termina a fines de We will mayo. return after the Congress in Istanbul. Entonces, una pregunta. Estuvo aquí también la hija de Osvaldo Payá. Sí. Y pidió ella, en la ONU, en el Consejo, pidió una investigación independiente sobre la muerte de su padre. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la comisión está apoyando esa investigación, pero hay muy pocas evidencias para llegar a una conclusión. Por ejemplo, algunas personas dijeron, y siguen diciendo que fue un asesinato, pero se sabe que el asesinato, en términos jurídicos, tiene varios componentes, o sea, premeditación, ensañamiento, alevosía, tal. Por eso es que la Comisión Nuestra apoya esa investigación internacional y no sabemos cuándo la van a comenzar ni cómo. Es complicado. Luego el gobierno de Cuba manipuló el hecho y eso creó más confusión todavía. Bueno. Sí, yo quería preguntarte sobre, entonces los cubanos para salir del país necesitan una autorización, Sí, claro. porque ¿cuál es el alcance de esta reforma? Ocurre que no ha tenido lugar ninguna reforma migratoria. El gobierno de Cuba le llama reforma. Ajá. Sí. Yes, entiendo. No ha hecho ninguna reforma migratoria ni en ningún otro campo, solamente cambios limitados, de poco calado y además tardíos. Ejemplo, la cuestión migratoria. Podemos salir algunos, pero otros no. Y muchos cubanos, miles, no pueden volver al país, al tiempo que los cubanos no pueden viajar libremente del oriente al occidente. So don't you need also an authorization to fly back, to enter the country? No. You will need... No, normalmente cuando ellos conceden un permiso temporal, porque en Cuba existe algo que se llama salida definitiva. Cuando es temporal tenemos derecho a regresar. Okay. And who is paying for your trip? Who paid your ticket and who is paying for your stay abroad? Are you invited by whom and who is paying for it? Ahora, tenemos muchos amigos, afortunadamente. Yes, but... Ahora, mi boleto hasta Madrid lo pagó una ONG española. Luego aquí, todos mis gastos, no me dan mucho dinero, por cierto. Camina. Es FIDH y OMCT, que han hecho mis agendas. Y yo he trabajado en la... Bueno, es que la comisión nuestra es miembro pleno de FIDH. Y usamos su oficina para trabajar y entonces, afortunadamente también hay ONG cubanas. Hay... But is it the first time you leaving Cuba, you going abroad? Is it the first time? No. Yo fui el primero en salir de Cuba en 1988 entre los disidentes y volver. Okay. Pero me encarcelaron poco tiempo después. Él ha estado 11 años en Cuba sin poder salir. ¿Cuándo? Desde enero, desde el cambio en la política Enero migratoria. 2013. Sí, de los últimos meses. Afortunadamente, también existen ONG cubanas de derechos humanos en el exilio, digamos, en la diáspora.